¿Qué pasa cuando mezclas creatividad, datos y comportamiento humano? Pues nace un mensaje capaz de captar atención, romper barreras y multiplicar resultados. En esta charla verás cómo lo hicimos posible. Hola, hola, bienvenidos a nuestro espacio, donde conoceremos el secreto detrás del sí, diseño comportamental en operaciones de ventas. Mucho gusto, yo soy Tatiana Patiño, especialista en diseño de experiencia de Entelco. Y hoy quiero contarles cómo estamos revolucionando las operaciones de ventas, usando diseños comportamentales, una mezcla ganadora entre ciencia, psicología y creatividad aplicada al mundo real y al mundo comercial. A continuación, les hablaré acerca de cómo en nuestras operaciones comerciales de Entelco hemos realizado diseños comportamentales que nos han permitido impulsar nuestras ofertas y el canal de ventas. Para ilustrarlo mejor, hoy quiero compartir con ustedes uno de nuestros grandes casos de éxito de innovación y en temas de comercial. Ahora bien, te preguntarás, ¿cuál era el reto? Primero que todo, imaginemos esta escena que todos aquí hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Es esa escena donde tú vas manejando, donde tú estás en tu casa, en la sala de tu habitación o en la sala de tu hogar con tu familia. Recibes una llamada y en esa llamada escuchas un mensaje, un audio pregrabado que te transmite una empresa. Ahora bien, lo primero que tú haces generalmente es, sin pensarlo mucho, escuchas ese audio automático, plano, repetitivo, y lo que haces es finalizar la llamada. Este comportamiento es muy común. Y hoy, en una de nuestras operaciones, teníamos solo el 0.14% de los usuarios que recibían esas interacciones, solo escuchaban esa oferta. Ese era el punto de partida del reto. Solo ese 0.14, ¿cómo lo podríamos ampliar? ¿Cómo podríamos tener un mayor porcentaje de aceptación del cliente, una mayor disposición de ese usuario para escuchar nuestros mensajes, para escuchar esa oferta ganadora que teníamos para él, que no queríamos que se perdiera? Pues sí, las operaciones de ventas llevan años y años perdiendo oportunidades, solo porque los mensajes, algunos de ellos, no conectan, no enganchan, no generan acción. Y aquí es donde aparece nuestro reto. Nuestro reto era, ¿cómo logramos entonces que nuestros usuarios, que normalmente no responden nuestras llamadas, ahora presionen un botón, escuchen la oferta y esa oferta termine en una venta efectiva? Pues la respuesta es muy sencilla. Un diseño comportamental aplicado estratégicamente. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es un diseño comportamental aplicado? ¿Eso cómo lo aplicamos? Pues no es creatividad por creatividad, no es hagamos un mensaje bonito y ya está. Es entender cómo decide el cerebro humano, qué gatillos hacen que un usuario avance y cuáles son esas barreras que lo detienen. Para eso, nosotros utilizamos principios, diferentes principios para poder evaluar. Dentro de esos principios que utilizamos, tenemos atención sorpresa, esa información que tú no te esperas cuando te llaman o te contactan, el humor rompehielo emocional. Eso es un tema que tenemos y que utilizamos nosotros en el diseño comportamental para poder ampliar esa barrera o limitar esa barrera que tenemos de contacto con el cliente o que el cliente nos quiere escuchar. Por otra parte, tenemos la reducción de fricción cognitiva. Esa reducción de fricción cognitiva permite que para el cliente sea muchísimo más fácil tomar una decisión. También tenemos un punto, un principio importante que utilizamos en el diseño comportamental y es la claridad accionable del cliente. ¿Qué acción quiero yo como diseñador o especialista que el cliente ejecute? Entonces, ser muy claros con ese diseño. Por ejemplo, en este caso teníamos acciones muy claras como marca 1, marca 2 y marca 3. Más adelante vamos a ver el detalle de los mensajes. Y por último, y no menos importante, las pruebas A/B. Ese testeo que nosotros hacemos con cliente antes de ir a lanzar un tema a producción, antes de salir con clientes masivos. Probamos primero en un escenario controlado con este tipo de usuarios segmentados para mirar si lo que estamos diseñando sí cumple con esa hipótesis, si está cerrando la brecha del reto que tenemos. Ahora bien, cuando combinamos todo esto en un solo mensaje y logramos algo muy poderoso,
y es que nuestro cliente, nuestro usuario, ese prospecto que tenemos como foco, nos quiere escuchar y no quiera colgar. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál era el caso? ¿Qué fue lo que hicimos? Vamos a tomar entonces hoy como ejemplo una de nuestras operaciones comerciales de nuestros aliados. Pero, ¿qué función cumple o cómo lo hacen? Pues nosotros hoy, a nivel tecnológico, tenemos una estrategia que se llama IBR Proactive. Ustedes se preguntarán cómo funciona. El IBR Proactive a nivel tecnológico lo que hace es que realiza una marcación a una base de datos segmentada. Luego de activar esa marcación, cuando el cliente nos tome la llamada, lo primero que hace es reproducir un audio. Un audio donde el cliente va a escuchar una información. Antes teníamos unos mensajes tradicionales y ahora vamos a ver qué fue lo que se hizo diferente para poder innovar con este cliente y lograr que el cliente quisiera escuchar nuestras ofertas. Luego de que el cliente escuche ese audio, que hasta ahí todavía no ha tenido una interacción humana real, el cliente va a ejecutar una acción, que era lo que les mencionaba ahorita, la claridad accionable. Marca 1, marca 2, marca 3 o dependiendo del canal al cual se quiera dirigir. Para este punto o este escenario teníamos 3 marcaciones. Marca 1 para comunicarte o desbordarlo con un creador de experiencia o un asesor telefónico. Marca 2 para el desborde al canal de WhatsApp, donde también lo va a atender un asesor mediante el chat. Y por último, pues finalizar la llamada, porque de cara al diseño de experiencias, siempre damos la libertad para que el cliente tome su decisión. Nos quiere escuchar, cuál es el canal de su preferencia o definitivamente no está interesado. Esto es súper importante para no ser invasivos con nuestros usuarios, ¿cierto? En los laboratorios y en los diseños comportamentales, siempre vamos y partimos desde una hipótesis. Una hipótesis que planteamos de acuerdo a una oportunidad o a un problema que tengamos. Todo esto para poderla poner a prueba o poderla poner en un laboratorio y evaluar mediante unos grupos de tratamiento que más adelante vamos a ver cómo tracciona esa hipótesis o esa idea que teníamos, ¿cierto? Para poder plantear esa hipótesis, siempre partimos de un punto muy importante y es, si bien es cierto, tenemos una intuición o algo así que de pronto, de cara a la percepción de la experiencia del cliente, nos está afectando o genera algún tipo de fricción, es muy importante también hacer una muy buena investigación para poder plantearnos las hipótesis que resuelven ese reto o esa oportunidad. Para poder realizarlo, el caso de nuestro aliado tenía la siguiente hipótesis. ¿Será que si diseñamos un mensaje atractivo, con tono cercano, jocoso, aumenta la atención y la probabilidad de que el cliente ejecute una acción? Pues bien, para esto lo que hicimos fue lo siguiente. Realizamos una evaluación del flujo completo, es decir, desde el principio hasta el fin. Por otra parte, lo que hicimos fue reescribimos los mensajes utilizando UX Writing con tono humano, humor inteligente, que nos permitía tener un acercamiento diferente, innovador de cara al cliente. Algo que no habían hecho otros operadores, algo que aún no habíamos puesto a prueba. Corrimos un laboratorio real. Este laboratorio se realizó pues como con 4 campañas diferentes y dividimos la base de datos en grupos que llamamos nosotros en diseño comportamental grupos de tratamiento y grupos control. El grupo control es el grupo que tenemos haciendo lo mismo. Ahorita vamos a ver pues como el mensaje que utilizamos. Y el grupo de tratamiento es el mensaje nuevo, ese mensaje con ese tono cercano y jocoso que permite que a nuestro usuario le llegue la información o la oferta de una forma muchísimo más atractiva, dinámica y fresca. Algo supremamente importante cuando nosotros hacemos los diseños comportamentales y los laboratorios y es medirlo. Entonces nosotros aquí teníamos 2 indicadores claves para medir. El primero era la aceptación y el segundo era la efectividad, porque claramente estaba enfocado en nuestro objetivo del mensaje, era que mientras más clientes quisieran escuchar la oferta, pues íbamos a tener una mayor oportunidad de venta. Mientras más claro fuera nuestro mensaje, más fácilmente nuestro asesor, nuestro creador de experiencia, podía lograr ese enganche comercial y lograr finalizar esa venta. Por eso, esos eran los 2 indicadores principales que tomamos para poder hacer la medición de laboratorio.
Y por último, siempre en nuestros laboratorios testeamos y hacemos cliente oculto. ¿Para qué? Para poder evaluar ese flujo inicial, ese momento de punta a punta, de inicio a final, que tenemos en el flujo o en la parte del diseño y que en efecto cada una de las partes se estén ejecutando correctamente como fue diseñado y planteado inicialmente en el laboratorio. Todo esto tiene un objetivo supremamente claro para nosotros y era impulsar la oferta. Ahora, yo creo que todos están a la expectativa de conocer cuál es ese mensaje entonces que lo cambió todo. Pues pasamos de un mensaje tradicional al favorito de todos. Teníamos un audio que es el audio tradicional, ese era el audio que mandábamos anteriormente, que dice algo así como: hola, te damos lo mejor, activa ya tu plan postpago y disfruta de minutos ilimitados, además de datos y redes sociales con beneficios especiales. Todo esto hasta con un 30% de descuento. Le damos las opciones al cliente de marcar 1 para continuar con la llamada o marcar 2 para continuar por WhatsApp. Ese era el grupo de tratamiento que teníamos inicial. Y por otra parte, entonces aquí viene el mensaje que lo cambió todo. El audio jocoso que experimentamos o que pusimos a prueba fue: oye, cerebro brillante y bolsillo elegante, paga la mitad sin engañarte. Marca 1 para que un asesor te lo venda mejor que un narrador. Marca 2, chateamos ya por WhatsApp sin tanto enredo. Marca 3, decís que no y nos rompes el corazón. Cuando poníamos a prueba estos mensajes y identificábamos y escuchábamos las interacciones de nuestros usuarios y decíamos: ¿será que ocasionó algún impacto? ¿Qué dicen nuestros usuarios mientras escuchan el mensaje? Cuando escuchamos los mensajes tradicionales, el usuario simplemente ejecutaba una acción. Algunos distraídos, algunos manejando, bueno, entre otras casuísticas que se presentan en las llamadas que se realizan en las campañas de salida. Por otra parte, cuando escuchábamos algunas de las interacciones del audio jocoso, entendimos de que para el cliente sí era importante y generaba un dinamismo y una apertura a escuchar la oferta, porque en algunos de esos casos encontrábamos verbatim del usuario que donde se reían, donde en algunos puntos de la marcación el cliente le llamaba mucho más la atención y decía: ve, vamos a ver qué nos quieren vender. Estos fueron puntos muy positivos que encontramos de cara a la experiencia del cliente y que nos afianzaban de que el camino correcto era ese diseño comportamental del mensaje que habíamos realizado inicialmente. Es decir, que entonces, ¿será que la hipótesis que planteamos al principio sí era la hipótesis correcta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que movilizamos los números? Pues vamos a ver, porque aquí viene lo mejor, que es lo que nos gusta a todos. Y en las operaciones todo se mide, porque este tema es muy cualitativo, muy bonito, pero de cara a la medición de las operaciones y del negocio, vamos a ver qué tanto se movilizó. Entonces, tenemos los siguientes resultados y vamos a mirar la comparación que tenemos. Resulta que en el audio anterior, en el grupo de control, tuvimos un porcentaje de aceptación del 0.14% versus el porcentaje de aceptación del audio en el grupo de tratamiento, que era el audio jocoso, el audio que estábamos poniendo a prueba, ese diseño comportamental que logró impactar y movilizar la cifra, como ustedes lo pueden ver, y pasamos de un 0.14% de aceptación versus al 0.63%. Una movilización bastante importante, entendiendo que hasta aquí no estábamos utilizando ningún recurso humano para poder que el cliente o disponerle la voluntad del cliente que nos quisiera escuchar, esa apertura, generar esa apertura en el cliente. Por otra parte, entonces, lo más importante también es, en temas de indicadores, la efectividad, pasamos de un 5.49% en el grupo de control inicial a un 15.24%, una cifra que moviliza casi el 10% y más de cara a la efectividad y de cara pues como a las campañas que estaban a prueba. Como pueden ver, todo esto es la suma de la ciencia, del trabajo entre la ciencia y el diseño. Estas dos interdisciplinas, estas dos disciplinas trabajando juntas como interdisciplina para poder lograr más clientes diciendo sí. Vamos entonces a mirar cuáles son esas conclusiones
que nos deja este laboratorio y este caso de éxito que para nosotros fue tan importante y que incluso hoy se hizo extensivo en otras operaciones más. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué funciona? Hay tres conclusiones principales y bases para poder, que se sacaron de este laboratorio, de esta prueba, de este caso de éxito, y son, las ciencias del comportamiento no fallan. Un buen mensaje puede romper sesgos cognitivos que tiene el cliente, captura muchísima más atención y guía en el proceso de decisión que está ejecutando el usuario o que nosotros queremos que ejecute. Eso hace las ciencias del comportamiento, influenciar en la decisión del cliente. Claramente con el tema de ética, y nosotros nos comprometemos mucho con ese tipo de cosas para poder lograr que la experiencia de nuestro cliente sea efectiva, pero también impulsar un poquito esos pequeños nudge para poder que el cliente tome la decisión correcta, porque no se puede perder, no queremos que se pierda las ofertas que tenemos para él. Como punto 2 importante del por qué funciona, y es el humor. El humor humaniza el canal, el humor humaniza la interacción, sea por WhatsApp, sea por canal telefónico. El humor tiene un complemento o un elemento muy importante, y es que logra convertir un momento que puede ser olvidable por nuestros clientes o nuestros prospectos a un momento que puede ser memorable, que era lo que veíamos ahorita o anteriormente con las sonrisas que le sacábamos al usuario y los buenos comentarios que escuchábamos de él mientras él escuchaba el audio o la interacción antes de tomar su decisión. Y por último, reducir esas fricciones, esas barreras que pueden llegar a tener nuestros clientes, hacérselo fácil. Y para eso lo que necesitábamos era implementar acciones muy claras donde el cliente sabe qué hacer, cómo y cuándo lo debe de hacer. ¿Cierto? Aquí entonces hay algo muy importante, muy valioso que nosotros rescatamos de este caso de éxito, y es que pasamos de ser un ruido más en el celular a ser esa oportunidad grande que vale la pena escuchar. Ese mensaje que me apertura a mí escuchar esa oferta que tienen para brindarme la marca. Eh, Nosotros esperamos que este caso de éxito haya sido inspirador para ustedes y para sus operaciones y para que lo implementen. Les queremos contar como resumen final que, por ejemplo, para nosotros en Intelco, desde la gerencia de diseño de experiencia de clientes, cuando realizamos los laboratorios, tenemos puntos muy importantes que siempre se deben de utilizar y que los recomendamos para que ustedes también lo implementen en sus operaciones, y son el diagnóstico. Es súper fundamental para poder entender lo que les decíamos ahorita, esa investigación que hicimos del cliente, cómo encontrar esa oportunidad, cuál es el problema que enfrenta, cuáles son esas barreras. Después de poder encontrar eso claramente, tenemos el diseño, el rediseño comportamental. Y es aquí como ustedes lo ven aplicado al caso de éxito que les acabamos de mostrar. Eh, que es súper importante y que vale la pena modelarlo, que precisamente por eso y para eso son las pruebas que realizamos o testeos que hacemos con usuario, que es probar el escenario A o el escenario B, cuál de los escenarios nos funciona mejor. Nosotros siempre diseñamos productos que siempre nazcan o salgan con las pruebas directamente de cara al cliente, porque es importante para nosotros entender qué es lo que quiere el cliente, y nuestros diseños siempre están centrados en el usuario. Después de comprender esa información y de testear y modelar todo esto en el laboratorio, antes de salir a producción masiva, ya lo que hacemos es el modelado y la producción de mensajes que, según la hipótesis que se comprobó en los testeos y en el laboratorio, van a funcionar. Ese acompañamiento también es vital que realizamos a las operaciones, a nuestros clientes también, escuchando la voz del cliente, los verbatim, escuchando también a nuestros agentes y lo que ellos ven también de cara a la experiencia que ellos expresan al cliente final. Es súper importante para poder enriquecer el laboratorio y realizar esos modelados de cara al diseño final. Y por último, y es súper importante, es realizar esa medición científica de los resultados. Lo que veíamos ahorita, dos indicadores claves desde el principio. ¿Cómo los vamos a medir? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y cuál es ese punto final al que queremos llegar? Esa meta a la que estamos apuntándole. Todo esto nosotros lo realizamos y nos sirve para llevar nuestras operaciones comerciales a otro nivel. Ha sido un caso de éxito maravilloso el que hemos compartido el día de hoy con ustedes. No solamente diseñamos llamadas
marcos de actuación, sino mejores mensajes, mejores momentos que permiten que la experiencia del cliente sea memorable y perdure en el tiempo, que él guarde la marca como esa bonita memoria y que nos recomiende. Ahora, la invitación es, si tú quieres aplicarlo en tus operaciones, pues muy fácil, solo contáctanos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Chao, chao.